Hola chicos, muy buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de Empolérate. Mi nombre es Adriana Cázares, creadora y fundadora del programa de pol terapéutico Casia, y como siempre, aquí mi compañera y cofundadora Perla Yáñez. Gracias Adri y muchas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Y bueno, este episodio para nosotros es muy especial porque vamos a compartirles un poquito más acerca de nosotros. Perla y yo no nada más amamos el pol, también tenemos una coincidencia más en nuestra vida, y es que ambas somos historiadoras. Estudiamos en la misma facultad, pero en diferentes generaciones, y bueno, la vida nos reunió años más tarde, encontrándonos practicando este hermoso deporte. Así es, Adri, fue una hermosa coincidencia reencontrarnos y sobre todo en este hermoso deporte que es el pole dance, y por lo mismo pues no podíamos dejar de lado nuestro lado historiador. Y bueno, ya después para otro episodio les vamos a contar cómo es que surgió este proyecto y cómo es que también nosotros llegamos al pole dance. Efectivamente, ya más adelante vendrán nuestras propias entrevistas para que se enteren un poquito más de cómo estuvo que iniciamos este proyecto, pero ahora lo que nos toca es precisamente, como bien menciona Perlita, no podemos dejar de lado esta cuestión de pues nuestros orígenes como historiadoras, y queremos darles a conocer lo que es la historia del pole dance. ¿Cómo surge esta disciplina? ¿Qué tiene? ¿Cómo es que se va transformando a lo largo literalmente de los siglos hasta llegar a lo que conocemos hoy en día? Muy cierto, Adri, y sobre todo porque también una manera de ir conociendo este deporte es a través de su historia, también con la idea de ir rompiendo lo que son tabúes y todos estos prejuicios que hay alrededor de este deporte. Exactamente, Perlita, y bueno, para comenzar, pues tenemos que ver de qué disciplinas se nutre, cuáles son las influencias que tiene, ver cómo se va transformando a lo largo del tiempo y precisamente entender cómo es que llega a la práctica hoy en día. Y un poco continuando con esta línea, sobre todo que se va a ir nutriendo de, como decía Adri, de otros deportes, y este deporte conocido también como barra vertical va a tener su primer origen en un deporte, una práctica que se hace en la India, conocida como Malakam, que es un arte sagrado que consiste en lo que es una serie de acrobacias en un palo de madera. Efectivamente, es una práctica muy antigua que se lleva a cabo en la India y se lleva principalmente a cabo por hombres, y para que tengan una idea más o menos de cómo es esto, vamos a ver el siguiente video. ¿Sabías que se cree que uno de los orígenes del pole dance es el Malakam? Pero, ¿qué es? El Malakam es un deporte tradicional de la India, en un poste vertical. La palabra Malakam se refiere al poste utilizado en el deporte, elaborado de un árbol llamado shisham, o palo de rosa de la India, el cual es pulido con aceite de ricino. El nombre deriva de los términos mala, que significa luchador, y kam, que significa poste, es decir, poste de lucha. Inicialmente se utilizaba entre luchadores, pero después se diversificó. Se dice que las primeras evidencias de esta práctica se encuentran plasmadas en cerámica del siglo II a.C., donde se encuentran figuras de gimnasia sobre un poste en forma de T. En el siglo VII después de Cristo, el peregrino budista chino Xuanzang registró que los ascetas hindúes de Prayagraj
treparon hasta la parte superior de un poste, aferrándose a él con una mano y un pie, y con la vista hacia la puesta del sol, como una marca de tipo de rito solar. Una pintura de Rajput de 1610 después de Cristo muestra a atletas realizando acrobacias, escalada de postes, mientras bailaban Raja de Sakar. Similar caso se encuentra en una pintura de origen mongol de 1670, en la cual se muestran atletas practicando balanceo y escalada en postes. Aun cuando quedó en el olvido por algún tiempo, la primera demostración en Juegos Olímpicos de este deporte se realizó en 1936. Y a partir de la década de los 50, se consideró deporte nacional en India, donde se llevan a cabo torneos y campeonatos anuales a través de la Federación Malakam de la India. Otro dato interesante de este deporte es que también cuenta con variantes tales como polo malacamba, malacamp colgante y malacamp con cuerda. Y bueno, ¿qué les pareció el video? Súper interesante, ¿no? Si pudieron observar, el tubo obviamente es completamente diferente a lo que nosotros conocemos. Es literalmente un palo de madera. Entonces ahí, híjole, ellos entran muchas veces como de golpe a hacer las figuras. Vemos muchas figuras que practican los hindúes que nosotros también tenemos en la práctica actual. Eso es de llamar la atención. ¿A ti qué te llamó la atención, Pelita? Pues una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención es que está realizada por hombres. La mayoría de las mujeres también practican esto, pero lo hacen más en cuerda. En la cuerda, digamos que es como similar a lo que sería la tela, pero también hacen unas figuras que vemos que son inclusive 6 personas, 7 personas, y no encontramos este tubo fijo, sino que es como si fuera una especie de plataforma, y que inclusive en la parte superior realizan también figuras, y eso es algo muy, muy interesante que podemos encontrar en el Malakam. Efectivamente, y bueno, hay que resaltar una parte bien importante, y es que esta práctica en la India empieza como una práctica religiosa y bueno, en la actualidad ya prácticamente es un deporte nacional. Entonces es bien interesante cómo allá se maneja de una forma y va transformándose en lo que actualmente conocemos ahora en prácticamente todo el mundo, ¿no? Y otra de las grandes influencias que permean en la práctica del pole es el mástil chino. Bueno, en relación con el mástil chino o también palo chino, pues es igual, es una serie de tubos o de acero, en algunos lugares inclusive lo usan con bambú y precisamente utilizan la escalada, el deslizarse y colocarse en ciertas figuras. Y bueno, para eso vamos a ver, también preparamos un video especialmente para lo que es el mástil chino. ¿Sabías que una de las disciplinas que están también relacionadas con el pole es el antiguo mástil o palo chino? Esta es una disciplina que consiste en escalar tubos de acero o de bambú, deslizarse y sostener postura. Es una disciplina que se practica actualmente en los circos. Se dice que su origen también proviene del Malakam. Esta práctica consiste en 2 postes verticales de unos 6 metros de altura y de unos 60 milímetros de diámetro, forrado o impregnado de material adherente para realizar ejercicios de fuerza, equilibrio o acrobacia. Las acrobacias sobre él, también llamado mástil fijo, fueron presentadas a partir de los años 50 por los artistas chinos.
Los números se fueron haciendo más complicados a medida que se fueron añadiendo un segundo, un tercero e incluso un cuarto mástil. Actualmente lo podemos ver en los circos y es una de las disciplinas que tiene una vinculación con el pole por la agilidad y destreza con que se ejecutan las acrobacias. Y bueno, ¿cómo es que estas dos disciplinas, tanto el malakam como el mástil chino, que surgen en Oriente, llegan hasta Occidente? Bueno, pues esto es gracias a los gitanos, los cuales a través de sus viajes en Europa y luego en Europa del Este, empiezan a incorporar estas disciplinas a los circos. Estos espectáculos, como sabemos, itinerantes, pues van viajando de ciudad en ciudad y posteriormente de continente en continente. Entonces, gracias a esto, se van incorporando a cada vez más espectáculos y es así como llegan a lo que es América. Y gracias a ellos pues conocemos estas prácticas. Sí, entonces encontramos que es el circo el que va a traer estas prácticas tanto de lo que es el malakam como de lo que es el mástil chino. Pero, ¿cómo es que las mujeres empiezan a incorporarse más en esta práctica? Pues precisamente en estas carpas donde se presentan estos shows artísticos, los tubos, ustedes saben que por ejemplo pues en el circo son carpas y que tienen numerosos tubos y precisamente las bailarinas van a apoyarse o se van a auxiliar de lo que son estos tubos para hacer giros, inclusive ya empiezan a escalar. El vestuario propio que vemos en los espectáculos de circo, de leotardos, con lentejuelas, con faldas cortas, pues obviamente lo van a ocupar también las bailarinas y de ahí que va a empezarse, y como lo había mencionado Adri, como son los gitanos los que empiezan, son los primeros que empiezan a incorporar este tipo de prácticas, pues las gitanas ya empiezan a salir más de estos espacios y surge un baile muy, muy interesante, ahorita que lo veamos, que se llama el Huchi-Cuchi. ¿Qué es esto del Huchi-Cuchi? Pues bueno, para eso también les preparamos un video. Adelante. ¿Alguna vez has oído hablar del Huchi-Cuchi? Pues si no es así, aquí te lo explicamos. El Huchi-Cuchi fue un baile provocativo de principios del siglo XX, basado en el baile del vientre de finales del siglo XIX. Se sabe que hubo una exhibición de este baile en el año de 1851 en una feria en Londres. Aunque no se le conocía bajo ese nombre inicialmente, fue muy popular en Estados Unidos a finales del siglo XIX durante la Feria Mundial de Chicago de 1893. Después de esa feria, se conocía este baile como baile de los mejillones, del vientre o cuta-cuta, del cual derivó Huchi-Cuchi o Cuchi-Cuchi. Un boletín de higiene de 1920 de Nueva York se refiere: una compañía de carnaval alquiló recientemente un gran espacio abierto en una ciudad de Nueva York de 5,000 habitantes y abrió sus puertas. La parte más lucrativa de su negocio es un espectáculo de chicas demasiado repugnante para ser mencionado. El pregonero, en su esfuerzo por conseguir clientes, apela a todo lo que se opone a la decencia, mientras que las 3 atracciones principales enfatizan su arenga con bailes huchi-cuchi y otras contorsiones físicas. Este baile fue también antecedente del pole dance por sus movimientos y sensualidad femenina. La referencia más conocida sobre el huchi-cuchi es la canción de blues de Muddy Waters, Hoochie Coochie Man. ¿Qué les pareció esta referencia del Huchi Cuchi? Muy interesante, ¿no?
Y pues precisamente en la década de los 20, el Hoochie Coochie va a reemplazar al can-can como la versión más atrevida de danza en Nueva York. Y esto sería la base para lo que conocemos ahora como el burlesque y también el pole dance. Y bueno, obviamente estas variantes van a ir popularizándose y ya en la década de los 50 ya se va a ir incorporando lo que son los centros nocturnos, a lo que son los clubes, con ropa llamativa, con esta ropa inclusive que es temática, que va de acuerdo al tipo de música, según el género, lo que se busca. Y es ahí precisamente ya entrada en la década de los 60, 70, que ya lo conocemos como se ha popularizado en lo que son los clubes, como el famoso carácter sexual, que es el striptease. Así es, este baile pues se convierte literalmente en un negocio porque es sumamente atractivo, es la principal atracción en los clubs, pero precisamente esto provoca que los mismos clubs tengan que enseñarle a sus bailarinas coreografías y figuras que requieren mucho más destreza y más capacidad atlética. Correcto. Entonces, ante esta necesidad de que se vayan formando las bailarinas propiamente en el tubo, independientemente si hacían striptease o no, pues va a llevar a que muchas de estas bailarinas de los clubes empiezan a crear sus propias academias. Esto se da principalmente en lo que es en Canadá y en Estados Unidos, y una de las pioneras en que va a crear su primera academia es Fania Monday Dietrich, quien en 1990, ella era una bailarina exótica en Canadá, y es la que empezó a enseñarles a sus compañeras de su propio club, del club en donde ella trabajaba, para después crear su propia academia. Es correcto. Así es como fue el comienzo prácticamente de lo que es el pole dance como deporte, porque a finales del siglo XX es cuando empiezan a surgir ya propiamente todo lo que son las competencias, principalmente en Canadá y Estados Unidos, para finalmente convertirse en pole fitness. Entonces tenemos que ya entrado lo que es el siglo XXI, ya el pole deja lo que son los clubes, se empieza a incorporar a lo que son estas academias de baile. Ya empieza a formarse además como pole dance, como pole fitness, y posteriormente ya lo vamos a ver como un deporte, como lo que es el pole sport, en donde pues ya es una actividad que vemos hoy en día, que puede ser de carácter competitivo, que ya no es inclusive de lo que son las mujeres, sino también ya vemos a hombres, a niños y a gente de cualquier edad. Es correcto. De allí a la fecha, a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, es cuando se empiezan a formar todas las federaciones, que son las que regulan las competencias a nivel nacional e internacional. En el caso de México, en 2010 es cuando surge la Federación Mexicana de Pole Sport, pero bueno, eso ya es tema para otro episodio. Pero tenemos ya competencias como los mundiales que son regidos por estas mismas federaciones. Y bueno, pues eso es importante, por eso es que queríamos compartir con ustedes pues la historia del pole, que no todos nos quedamos con la idea de que pues solamente está en los clubes, en los centros, que es solamente para las que se dedican a hacer striptease, de ahí que nosotros quisimos romper un poquito con este mito, con estos prejuicios que hay y ver cómo se ha ido transformando, que surge de lo que son deportes, disciplinas milenarias, que inclusive fueron de carácter religioso, que ya después pues se va deformando su práctica por la misma necesidad económica, por decirlo así, pero que ya no queda ahí atorado o encerrado, ¿no? Sino que ya está esta posibilidad de verlo inclusive ya como un deporte, ¿no? Así es, Perlita, y esta es una cuestión pues
al parecer contradictoria, cómo es que una disciplina que en la actualidad todavía se sigue viendo con estos tabúes y súper sexualizada y todavía muy mal vista, surge de precisamente estas prácticas religiosas que vemos que pues no son nada fáciles, son pues empezando por el tubo, que no es un tubo como tal, sino es un poste de madera. Ojo, chicas, aquí muchas nos quejamos del pole porque es doloroso y el de nosotros es una cosita súper delgadita y cromada, y pues estos señores tienen un tubo de madera. Imagínense las astillas, imagínense el dolor de subirse a eso, ¿no? Claro, porque inclusive en el mástil chino tiene características diferentes a lo que es el pole, ¿no? Inclusive la técnica es diferente, ya el simple hecho de que esté forrado también quema el forro de los que se dedican al mástil chino. Y bueno, pues ya después tenemos muchas cosas que contarles acerca más del pole. Por el momento, pues les compartimos todo esto. Espero que les haya gustado y que vean que pues todo tiene un origen antiguo, en este caso en nuestro deporte es un origen milenario, y cómo se fue nutriendo hasta llegar a la práctica de hoy en día. Esperemos que les haya resultado muy interesante, porque la verdad para nosotros sí lo fue, y les agradecemos mucho su presencia. Los esperamos en nuestro siguiente episodio. Muchas gracias. Gracias, y recuerden que nos encuentran como Pole Terapéutico Casia en Instagram, Facebook y TikTok. Les